no nos damos cuenta y queda retenida esta placenta accesoria. Y si queda retenida, pues puede generarnos dos problemas. Inmediatamente podría generarnos una hemorragia postparto porque hay un tejido retenido ahí, ¿no? Nos genera una hemorragia postparto. Y si pasa a inadvertida de repente con la oxitocina, el útero se contrae, no se da una hemorragia postparto, la paciente se queda con esta placenta retenida y pues lógicamente se infecta, ¿no? Pudiendo llegar a un shock séptico. Entonces, con la madre podría ocurrir eso. En relación al feto, ¿qué podría ocurrir en relación al feto? Sobre todo cuando es sometida a trabajo de parto. ¿Qué podría generar, no? De pronto acá tenemos la placenta accesoria, por aquí está el cuello del útero y hacia el otro lado está la placenta principal. Entonces ustedes saben que durante el trabajo de parto el cuello del útero tiene que dilatarse, tiene que abrirse. Entonces si este cuello del útero está en contacto con esta área de acá, a medida que se va dilatando puede generar la ruptura de estos vasos que solamente están, entre comillas, protegidos por esta membrana corioamniótica, pero no tiene la gelatina de Wacker. Entonces, el cuello se va aperturando, va dilatando, esto se va estirando, se va elongando y en algún momento estos vasos ya no pueden soportar la tensión y se rompen. Y si se rompen, ¿qué sucede? Se pierde sangre fetal. Y si se pierde sangre fetal, ese bebito en el transcurso de los minutos simplemente se muere, ¿no? Porque para un bebé perder 1 mililitro es como si nosotros perdiéramos pues 2 litros. Entonces no lo podría soportar, inmediatamente se muere. Entonces si se hace el diagnóstico de eso, ¿qué se tiene que hacer? Inmediatamente operar, y si tenemos suerte se sacará un bebé vivo, y si no, pues se saca un bebé muerto, ¿no? Porque se está desangrando. Entonces, la placenta subcenturiata también guarda relación con otra placenta que vamos a ver más adelante, es la placenta velamentosa. Y la placenta velamentosa guarda relación con una patología que se denomina vasa previa. Entonces, otra anormalidad en el desarrollo de la placenta tenemos la fenestral. Simplemente, como vemos en la imagen ahí, es el no desarrollo de un área o de una porción de placenta. ¿Trae consecuencias? En realidad ninguna, solamente que nos podemos confundir al momento del alumbramiento. Entonces, cuando ustedes hagan su alumbramiento, van a recibir la placenta y tienen que evaluar la placenta. Tienen que evaluar tanto la cara materna como la cara fetal, ver si está completa o les falta algo. Entonces, ustedes evalúan, en este caso, la placenta, la cara materna, van a evaluar sus cotiledones y van a ver un hueco. Y van a decir, ¿qué pasó? Se quedó de pronto un cotiledón. Entonces ustedes tranquilamente lo que hacen, van a coger una gasita y empiezan a secar toda la superficie materna, ¿no? Es decir, toda la superficie de la cotiledón. Lo secan. Si simplemente es una cuestión de morfología de la placenta, ustedes secan, retiran la gasita y no va a haber sangrado. Pero, como es lógico, si yo seco y ha habido un desgarro por ahí, ya sea parcial o total de un cotiledón, yo seco y va a empezar a brotar la sangre, ¿no? Es una forma de diferenciar. Tenemos la placenta raqueta, que simplemente viene a ser la inserción del cordón umbilical en el borde marginal de esta placenta. Entonces ya sabemos también que el cordón umbilical puede tener 3 tipos de inserción: central, que es la más frecuente, ¿no? Excéntrica o puede ser marginal. Ninguna de estas en realidad tiene una mayor implicancia en el desarrollo del bebé ni en el transcurso del parto, de la vida. Y acá está lo que les mencionaba, la placenta velamentosa, ¿no? Que es lo mismo que la subcenturiata, solamente que aquí no hay 2 placentas, ¿no? Solamente hay una placenta principal, pero ¿qué es lo que sucede? Que este cordón umbilical no ha nacido de esta masa placentaria, ¿no? No se ha insertado aquí en esta masa placentaria, sino que
fuera de esa masa placentaria ha presentado sus ramificaciones, que son las que se han insertado aquí en la placenta. Nuevamente repitiendo, la gelatina de Wharton llega hasta acá. Va a proteger a toda esta estructura espiral de cordón umbilical. Pero a estos vasos que han nacido anormalmente fuera de la inserción normal, no va a estar cubierto de gelatina de Wharton. Solo va a tener esa membrana básicamente amniótica, ¿no? Va a tener esta membrana amniótica y sobre esta superficie de la membrana amniótica van a estar estos vasos. ¿Qué es lo que puede suceder? Lo mismo, ¿no? O sea, si estamos en el periodo del alumbramiento, ¿qué puede generarse? Dos cosas en el caso de acá, ¿no? Ustedes también saben que al momento del alumbramiento se hace el alumbramiento dirigido y empezamos a traccionar el cordón umbilical, de una manera, una tracción sostenida, sin ejercer mucha fuerza, se tracciona sostenidamente hasta que finalmente cae la placenta. Pero este cordón que está rodeado de la gelatina de Wharton sí va a soportar esa tensión que nosotros realizamos, ¿no? Jalamos y jalamos. Va a soportar la tensión. Pero los vasos de acá no van a soportar esa tensión por más mínima que sea. Hacemos la tensión y simplemente todo esto se va a desgarrar. Se rompe y empieza un sangrado, ¿no? La paciente puede terminar con una hemorragia por parto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Inmediatamente hacer una extracción manual de la placenta, ¿no? Se introduce toda la mano, a veces hasta el codo, uno introduce todavía la cavidad uterina y jala toda la placenta, ¿no? Es la acción más rápida e inmediata para evitar que la madre siga sangrando. Un poquito doloroso, sí, es bastante doloroso, pero la forma, ¿no?, de controlar esa hemorragia. Una vez que se hace la extracción manual de la placenta, a continuación, ¿qué se debe realizar? Un legado puerperal. ¿Qué más pudiera ocurrir? De pronto se desgarra, ¿no es cierto?, esto de acá, y bueno, hacemos la extracción manual de la placenta, hacemos una extracción incompleta, como generalmente es así, y quedan restos. Quedan restos, la paciente se infecta, ¿no? Entonces, una segunda complicación puede ser la infección. Desde el punto de vista fetal, puede ocurrir lo mismo que ya hemos mencionado con la placenta subcenturiata, que esto de acá entra en contacto con el cuello del útero. El cuello del útero empieza a dilatarse, esto se pone más tenso cada vez y se desgarra. Al desgarrarse, ¿qué se pierde? Sangre fetal. Y si se pierde sangre fetal, pues aquí se compromete la vida de ese bebé. ¿Qué otras anormalidades de la placenta tenemos? La placenta previa y el atletismo placentario. Bien, entonces, normalmente la placenta se va a desarrollar o en el fondo del útero o en las partes corporales, ¿no?, en las paredes corporales del útero. Pero a veces se inserta en el segmento uterino inferior, del segmento uterino inferior hacia abajo. A eso se denomina placenta previa. Entonces, tenemos dos grupos de placentas previas. Las placentas previas oclusivas y las placentas previas no oclusivas. ¿En qué consiste cada una de ellas? La placenta previa oclusiva, tenemos el orificio cervical interno, vamos a ponerlo así, orificio cervical interno, entonces la placenta previa oclusiva parcial, su mismo nombre lo dice, parcialmente cubre el orificio cervical interno. Y tenemos la placenta previa total, que totalmente cubre el orificio cervical interno. Y luego tenemos las placentas previas no oclusivas, que antes eran dos, pero ahora solamente involucran a una, que es la placenta previa marginal, ¿no? Entonces la placenta llega hasta el borde del orificio cervical interno sin tapar, solamente llega hacia el borde. Entonces son anomalías de la inserción placentaria que generan sangrado, ¿no? Es una causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Luego tenemos el atletismo placentario dentro de las otras patologías de la inserción placentaria. Entonces, habíamos dicho que el sincicio trofoblástico
blasto tiene la capacidad de ser invasor. Ese es el objetivo fundamental, invadir la decidua materna, ¿no? Invadirla. Pero tiene un límite. La invasión es toda la capa endometrial. Ese es su límite. Pero cuando ya pasa ese endometrio, se denomina atletismo placental. Y tenemos 3 tipos de atletismo dependiendo de hasta qué estructura coge. Tenemos la placenta acreta, que es aquella que ya empieza, o sea, escapa del endometrio y empieza a invadir el miometrio. La increta es cuando compromete todo o parcialmente el miometrio. Y la percreta es cuando ya sale de la serosa. Y cuando sale de la serosa, pues esa placenta puede invadir vejiga, puede invadir intestino, puede invadir el piplo, en fin, ¿no? Ya escapó de la serosa, se vuelve muy invasiva. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿algo? ¿Ah? Bien. Entonces vamos a hablar de embarazo gemelar. Ya, cuando ustedes revisen, van a encontrarlo como embarazo múltiple. Solamente que nosotros tenemos la costumbre de hablar de embarazo gemelar porque es lo más común, ¿no es cierto? Pero el término ideal es embarazo múltiple. ¿Qué es un embarazo múltiple? El desarrollo de mayor o igual a 2 fetos en la cavidad uterina, simplemente. Más o menos el 3% de todos los partos a término son embarazos gemelares o múltiples. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 de cada 90 partos es un embarazo múltiple. Ahora, este embarazo múltiple es importante porque desde el punto de vista materno guarda mucha relación con el incremento de la morbi-mortalidad. Lo mismo que desde el punto de vista neonatal fetal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista materno, ese embarazo gemelar, digamos, es un factor de riesgo importante para atonía, hipotonía uterina, por lo tanto es un factor de riesgo importante para hemorragia por parto. Y la hemorragia es la primera causa de muerte materna en nuestro país, ¿no? La primera causa de muerte, seguida de la preeclampsia o también seguida de los procesos infecciosos. En realidad ahí está la estadística, ¿no? Infección, hemorragia y preeclampsia. Son las 3 principales causas de hemorragia, de muerte materna, ¿no? En algunas literaturas van a encontrar a la preeclampsia en segundo lugar, en algunas la van a encontrar en tercer lugar, en algunas literaturas van a encontrar a la hemorragia en primer lugar o al proceso infeccioso, al shock séptico en primer lugar. Pero entre las 3 ahí está todo, ¿no? Por eso es que en los hospitales ustedes saben que hay 3 claves importantes desde el punto de vista obstétrico: la clave azul, la clave roja y la clave amarilla. La clave azul es para los problemas de trastornos hipertensivos, la clave amarilla para todo lo que es shock séptico y la clave roja para el shock hipovolémico, porque así se cubren las 3 principales causas de muerte materna. Entonces, igualmente, desde el punto de vista de estos fetos, ¿no?, que forman parte de este embarazo múltiple, la mortalidad se incrementa 4 a 6 veces comparado con un embarazo de feto único y la morbilidad se duplica comparado a un embarazo único. ¿Cómo vamos a clasificar los embarazos gemelares? O sea, ¿cómo se da lugar al desarrollo de los embarazos gemelares? Bueno, estos se van a clasificar en base a la corionicidad. ¿Qué quiere decir esto? En base al número de placentas que se hayan desarrollado, o en base a la cigosidad. ¿Qué quiere decir esto? En función a cuántos huevos o cigotos se han iniciado en el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En base a la cigosidad, puede ser monocigoto, ¿acá? Monocigoto, o puede ser un dicigoto. ¿Qué significa el monocigoto?
solo ovocito, un espermatozoide, se produjo la fecundación, se dio lugar a un solo huevo o cigoto y este huevo o cigoto es el que se dividió. Entonces tenemos que a partir de un solo huevo cigoto se dio, digamos, el origen de dos seres vivos, monocigoto. ¿Qué es lo que puede suceder también? Que la mujer haya ovulado de los dos ovarios, ¿no es cierto? Se produjo la ovulación tanto del ovario derecho como que del ovario izquierdo y por lo tanto cada uno de ellos fue fecundado por el espermatozoide. Bien, ¿qué se da lugar al desarrollo? De dos huevos o cigotos. Y a partir de este se da el desarrollo de cada uno de los seres vivos. Este es un dicigoto, dos huevos. Desde el punto de vista de la corionicidad, ¿no? Los monocigotos fundamentalmente se caracterizan por ser monocoriales, es decir, una sola placenta. Pero también vamos a observar que hay un grupo de monocigotos que no son los más frecuentes, que puede darse lugar al desarrollo de dos placentas, dos cavidades amnióticas, pero eso va a depender del momento en el que se produjo la división de ese huevo cigoto. Luego tenemos la corionicidad, en relación así es bicoriónica. Bi, dos, corio, placenta, dos placentas. O sea, un feto con su placenta y su cavidad amniótica, feto, placenta y su cavidad amniótica, ¿no? Cada uno independiente, independizado, cada uno se nutre y se desarrolla de manera independiente. Ese de acá, lógicamente, que tiene mayor posibilidad de complicaciones en cuanto al desarrollo de ese feto, como por ejemplo una restricción de crecimiento intrauterino selectivo, ¿no? En donde uno se desarrolla adecuadamente, gana un buen peso, digamos, y el otro pues se queda con una restricción del crecimiento, ¿no? Entonces este tiene más riesgo. En cambio esos de acá, por ejemplo, los bicoriónicos, biamnióticos, prácticamente se van a desarrollar o van a crecer como si fuera un embarazo único, ¿no? Las complicaciones y los riesgos son muy similares a los embarazos con fetos únicos. El 75% de los embarazos gemelares generalmente es dicigoto, mientras que solamente un 25% es monocigoto. Entonces, ya hemos dicho que los dicigotos se caracterizan porque al final vamos a tener cada uno de estos cavidad amniótica y placenta, cavidad amniótica y placenta. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un bicoriónico biamniótico. Bicoriónico, dos placentas, biamniótico, dos cavidades amnióticas, ¿no? Este de acá, también ya hemos mencionado, se comporta como si fuera un embarazo único. Acá, este es lo mismo que esto, exactamente, sino que la variante aquí es que este ha desarrollado de pronto su placenta a nivel fúndica y este de acá ha desarrollado su placenta a nivel fúndica. De tal manera que estas como que sus extremos se hubieran fusionado, dando la apariencia de una sola placenta, pero no, simplemente cada uno tiene su propia placenta y su propia cavidad, solamente que por cuestiones del azar, pues sus placentas se han desarrollado muy cercanas una con la otra. Luego tenemos en relación a los gemelos monocigotos, ¿no? Entonces, esto sí va a variar en relación al número de placentas, al número de cavidades coriónicas, dependiendo del día en el que se produce la división. Así tenemos un solo huevo cigoto. Este huevo cigoto, si empieza a dividirse entre el primero al tercer día post fecundación, fíjense que el de acá se va a comportar como el de acá, ¿sí? Va a tener cada uno de estos sus cavidades amnióticas y cada uno de estos con sus placentas. Entonces, se comporta como un bicoriónico biamniótico, ¿no? Se comporta tan igual como el de acá. Si la división ocurre entre el cuarto y el octavo día post fecundación, ¿qué tenemos? Que este embarazo en desarrollo va a tener una sola placenta, es decir, va a ser
monocoriónico y dos cavidades amnióticas. Monocoriónico y amniótico. Acá. Si la fecundación ocurre, perdón, la división ocurre entre el día 8 y el día 13 post fecundación, aquí vamos a tener una sola placenta, una sola cavidad amniótica para ambos fetos en desarrollo. Entonces aquí estamos hablando de un monocoriónico monoamniótico. Y si la fecundación o la división ocurre más allá del día 14 para adelante, que tenemos a los siameses, ¿no? O sea, a los fetos unidos. Bien, entonces un resumen, lo que habíamos mencionado ahí, y ahí la diferencia entre los bicigotos y los monocigotos. Las complicaciones del embarazo múltiple fundamentalmente se van a dar por esas dos condiciones. Porque hay una inadecuada anastomosis vascular, ¿no? Recuerden ustedes que aquí prácticamente es como si hubiera dos lechos placentarios que están finalmente unidos y entre ellos se forma una red vascular. Y entre ellos tiene que haber anastomosis. Pero a veces esas anastomosis son anormales, ¿no? Pueden ser arteriovenosos, arteriovenosas, pero son irregulares, anormales, de tal manera que la distribución del flujo sanguíneo puede ser mayor para un feto que para el otro feto. Por otro lado tenemos también que puede haber una mala distribución de lo que se denomina la torta placentaria. Entonces se supone que toda esta porción o esta masa placentaria tiene que dividirse 50-50 entre los fetos que están en desarrollo, pero a veces pues no ocurre así. A un feto le toca, digamos, el 70% de la placenta y al otro le toca un 30%. O sea, hay una inequidad en cuanto a la distribución de toda esa masa placentaria. En algunos, solamente algunas diapositivas, creo que son 2 o 3, sobre los siameses, por ejemplo, ¿no? Ya hemos dicho que los siameses básicamente se dan lugar cuando la división de ese huevo cigoto ocurre a partir del día 14 post-fecundación. Entonces tenemos a los gemelos unidos. Entonces, estos gemelos unidos pueden ser, digamos, simétricos o pueden ser asimétricos, ¿no? Los simétricos básicamente son aquellos que no van a compartir órganos vitales. Por lo tanto, este tipo de siameses pueden ser separados con algún tipo de cirugía, ¿no? Estos siameses pueden estar unidos a nivel del cráneo, a nivel del abdomen, a nivel de la espalda, o pueden estar unidos, digamos, a nivel de la región sacrocoxígea para abajo, pero no comparten órganos vitales. Por lo tanto, pueden ser separados sin ningún problema quirúrgicamente y quedan completamente normales. Pero lamentablemente tenemos este grupo de gemelos unidos desiguales en donde sí comparten prácticamente todos los órganos vitales. Entonces, definitivamente, este tipo de gemelos unidos no van a poder separarse nunca porque uno de ellos finalmente va a morir, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?